Buenas noches, hoy vamos a hablar de las máquinas frigoríficas. Máquinas frigoríficas son aquellas máquinas que nos permiten, vamos a dar un concepto muy general, que nos permiten mantener la temperatura de cierto alimento menor al ambiental. Entonces podemos también tomarlas como refrigeradores. Desde la antigüedad el hombre se ha preocupado por mantener la temperatura de ciertos elementos baja, usualmente los alimentos, puesto que estos a una temperatura baja disminuyen su fermentación o descomposición, permitiendo así su conservación. Entonces, no solo se usa la temperatura para la conservación de alimentos, se encuentran otras técnicas como el uso en las cuales se usa, por ejemplo, sal o aceites. Sin embargo, estos elementos cambian el sabor de los alimentos, por lo cual se empezó a trabajar con la temperatura, y en alguna época de la historia hubieron unos personajes llamados neveros, quienes iban a las montañas y tomaban nieve, luego la comprimían y en un recipiente en el cual la transferencia de energía fuera pequeña, ellos lo introducían el hielo y allí colocaban los alimentos, prolongando así su conservación. Sin embargo, esto era muy costoso, tanto para las personas que compraban, y también era complejo para el nevero. De allí viene también el término nevera. Entonces, bueno, como se mencionaba, las máquinas frigoríficas tienen un uso extenso. Van desde la conservación de los alimentos hasta por ejemplo, hasta su uso en la creación o en la elaboración de hielo y en los aires acondicionados, en la fabricación de nitrógeno, oxígeno e hidrógeno molecular gaseosos, en procesos químicos, textiles, mecánicos e industriales. Se usan también las máquinas frigoríficas. Entonces, de acuerdo con la termodinámica, el calor va desde un elemento con mayor energía interna a uno con menor energía interna. Por ejemplo, vemos en este caso que este bloque con 295 Kelvin transmite energía a este bloque de 290 Kelvin. Aquí por convención se separaron los bloques, pero para que haya esta transferencia deben estar juntos si queremos que esto sea por conducción. Entonces, por ejemplo, esto se comprueba mediante la experimentación, lo que nosotros vivimos diariamente. Si nosotros introducimos nuestra mano dentro de un recipiente caliente, entonces nuestra mano por decirlo así, caliente, nuestra mano se va a calentar más. Y el agua, por ejemplo, si era con agua, el agua va a disminuir su temperatura. No es lógico pensar que la introducimos o no experimentamos eso. Cuando introducimos la mano, esta no pierde energía interna y para dársela al agua, es decir, esta no disminuye la temperatura y el agua tampoco aumenta su temperatura. Entonces, pues a esto hace referencia. Entonces, la refrigeración, como decíamos hace un momento, consiste en mantener la temperatura de un recinto menor que la temperatura ambiental. Pero de acuerdo a lo anterior, se presentaría una contradicción. Pero entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Mediante un recipiente adiabático, que es aquel que no permite la transferencia de calor al medio. Pero esto es algo ideal, puesto que en la realidad no se encuentra un elemento o un recipiente totalmente adiabático.
por lo cual es necesario trabajar en técnicas en las cuales se emplee la extracción de energía de aquel elemento que queremos mantener a baja temperatura. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, para poder mantener la energía, para que haya una transmisión de energía desde un recipiente con menor temperatura o desde un elemento con menor temperatura o desde un medio con menor temperatura a un medio de mayor temperatura, es necesario introducir o emplear un trabajo o calor, energía calorífica. Entonces, desde hace algún tiempo, ya hace algunos años, Faraday empleó o diseñó el siguiente sistema. Para aquella época era conocido que cuando un gas se expandía, su temperatura era menor, y cuando ese gas se comprimía, su temperatura era mayor. Entonces él propuso el siguiente ciclo cerrado. Tenemos el líquido, vamos a decir que la sustancia que se transmite o se transporta por esa tubería es un refrigerante. Entonces inicia acá, bueno, viene el líquido y en este lugar se expande, se disminuye la presión, para lo cual, para que se disminuya la presión, es necesario tener un compresor que emplea trabajo. Entonces, al disminuir esa presión, el gas se expande y, como dice acá arriba, si se expande, entonces la temperatura disminuye. Entonces la temperatura disminuyó, ¿sí ven? Entonces, acá tenemos el elemento que, digamos, está a temperatura ambiente y queremos disminuirle la temperatura. Entonces, si está acá y está a mayor temperatura que el gas que viene por la tubería, pues entonces le entrega energía a ese gas. Entonces ese gas, bueno, se toma la energía y, bueno, viene por acá, y acá encontramos un condensador que hace que este gas pase al estado líquido, y en ese momento el refrigerante tiene mayor energía interna. Al encontrarse con el exterior, la energía interna de ese refrigerante es mayor que la del exterior, entonces da su energía al exterior y otra vez el ciclo vuelve a empezar y listo. Eso fue lo que propuso Faraday. El sistema se mejoró a lo largo de la historia hasta llegar a las neveras que pues encontramos hoy en día. Entonces vamos